Entre nuestros antepasados y la actualidad, un saber popular anda rondando que quiero compartir con mi voz y canto, y que como el viento llegue a todos lados. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Estefanía Zapata San Martín. Soy narradora oral curicana en este momento. Mi raíz está en Romeral, acá al ladito, una comuna rural de acá de la provincia de Curicó. Y hoy les quiero compartir una historia que proviene desde mi patrimonio familiar y que popularmente se conoce en la comuna de Romeral. Pero para esto necesito la ayuda de ustedes. Por favor, necesito que repiten conmigo las siguientes palabras. Abracadabra, patas de cabra, que con nuestra voz el telón se abra. No pasó nada. Necesitamos más fuerza para que nuestro teatro de madera, llamado Butay, nos pueda escuchar y así permitir contar nuestra historia. Así que, para que la magia ocurra, a la cuenta de 3 vamos a decir las palabras. 1, 2, 3. Abracadabra, patas de cabra, que con nuestra voz el telón se abra. Esta historia se llama El misterio entre el Tucuca y el Manque. Es una leyenda de Romeral recopilada desde mi familia, Zapata San Martín, y también con relatos del cultor romeralino Carlos Cisterna Negrete. Y es escrita e ilustrada por mí, Estefanía Zapata San Martín. Había una vez en Romeral 2 cerros majestuosos que decían las malas lenguas que guardaban secretos inimaginables. El cerro Tucuca estaba al sur de Romeral y el cerro Manque al norte. Dicen que entre estos 2 cerros existe una gran cueva de forma subterránea que cruza todo Romeral y en donde ocurren reuniones de los llamados tuetué. Sí. Y también a ellos los llamaban, sí, chonchones. Dicen que ocurrían muchos sucesos y que esta cueva guardaba muchos secretos. Don Porfirio, un cultor romeralino, él había escuchado sobre esta historia, pero no estaba muy seguro si realmente era real. Entonces estaba pensando y pensando cómo podía descubrir este misterio. Y un día, un lugareño de Romeral le comentó que existía una persona que iba todos los días a la falda del cerro Tucuca, donde muy cerca estaba la entrada de la cueva. Pero esta persona era un ser muy peculiar. Nadie sabía su nombre y a él solamente le llamaban el zorrero. Decían que tenía una mirada muy profunda y que siempre andaba con sus 2 perros fieles. Un día Porfirio decidió ir al fondo donde vivía el zorro, se escondió entre los matorrales y esperó una tarde a que pudiera él salir, es decir, el zorro, y poder seguirlo.
Pasaron las horas y de repente apareció el zorrero con sus perros. Don Porfirio comenzó a seguirlo, pero de repente se encontró con una gran sorpresa. Comenzó a escuchar un canto muy peculiar. Cuando estaba llegando el atardecer, puso sus ojos muy abiertos, empezó a tiritar y de repente comenzó a escuchar ¡Totué! ¡Totué! Se encontró con un totué, empezó a temblar y solamente empezó a repetir las siguientes palabras: martes hoy, martes mañana, martes toda la semana, martes hoy, martes mañana, martes toda la semana. Estaba muy tiritón y con susto, y empezó a decir esas palabras porque había escuchado en el pueblo esa creencia popular, y al decir esas frases, los totué seguían su camino. Él aún seguía con mucho miedo, y de repente empezó a escuchar que corría algo, y vio de repente en el sendero a un zorro. El perro, que era uno de los perros del zorrero, comenzó a correr tras él, y empezaron a correr. Don Porfirio fue también tras ellos, y de un momento a otro se encontró con la cueva, que era la entrada por el Cerro Tupuca. No lo podía creer, y de un momento a otro, flash, vio cómo entraba el zorro y el perro sin ver ningún rastro más de ellos. Don Porfirio estaba sorprendido porque ya había descubierto un misterio, que era la cueva. Pero ahora no sabía si iba a entrar o no. Entonces comenzó a pensar y a pensar. ¿Qué creen ustedes que hizo? Y después, con el pasar de los minutos, dijo que iba a intentarlo e ingresó a la cueva. Al principio todo era oscuro y muy pequeño. Tuvo que entrar agachadito, y después de un momento pudo empezar a subir y quedó de pie dentro de la cueva. Comenzó a caminar y vio una luz que estaba muy cerca de él. Comenzó a acercarse y cada vez había más luz y flash, se encontró con una mesa llena de comida de lo más deliciosa. Mucha comida y de vestibles. Y entre ellos también había... ¿Qué era eso? Sí, tenedores de oro puro. Don Porfirio estaba sorprendido y dijo: ¡esta es la madre del cordero, pues! Entonces él, al decir esto, guardó el tenedor en su cartera, y ahí con eso iba a contarle a todo el pueblo sobre que todo ese misterio era cierto. Mientras celebraba su descubrimiento, comiendo y bebiendo, empezó a escuchar ese ruido y comenzó a caminar sigilosamente, y lo escuchaba más fuerte y más fuerte. ¿Qué será? ¿Qué será? Y de repente vio como una luz que parecía fuego, y se encontró con una reunión de, al parecer, los tutués. Era gente reunida, con mantas negras, se vestían, que bailaban y cantaban alrededor de un fogón. Aturdido por la situación, su mente se nubló, y en un segundo
desmayó de la impresión. Al otro día, cuando el sol salió, don Porfirio despertó afuera de la cueva. Sí, él empezó a pensar en todo lo que le había ocurrido. Un poco aturdido, comenzó a buscar el tenedor. Y de un momento a otro, se encontró con una gran sorpresa. Algo raro había ocurrido. El tenedor, ¡flash!, se esfumó. Una gran sorpresa se llevó al ver una bosta. Eso halló. Sorprendido, dijo lo siguiente y muy confundido. Algo no entendió en pocas palabras nomás, oiga. Y en silencio se fue, callado, caminando hacia su casa. Al tercer día, dicen las malas lenguas que por el Cerro Manque salió corriendo un perro. Sí, un perro que fue en dirección hacia los matorrales, sin ni siquiera ladrar. De un tiempo a esta parte, dicen que los totués aún existen, que vuelan entre el Tucuca y el Manque en Romeral y que entre nosotros viven. ¡Totué! 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 Esta historia ya se fue. Y el viento sopló y sopló. Y este misterio se llevó. Si el viento vuelve a soplar, mañana se los volveré